Muy bien, pues vamos nosotros a continuar con nuestra consideración de la primera epístola de Pablo a los Corintios y vamos a entrar al capítulo 9. Y tengo 4 puntos que para los que están tomando nota, le he titulado a este tema, Pablo presenta su apostolado. Pablo presenta su apostolado. Y hay 5 puntos que voy a tratar que están ahí precisamente en el capítulo. Primero, la defensa de su apostolado. En segundo lugar, sus derechos como apóstol. En tercer lugar, su renuncia voluntaria a sus derechos. En cuarto lugar, su servicio a todos. Y en quinto lugar, su disciplina. Como quiera los vamos a ir mencionando, así es que si no los alcanzaron a anotar, los van a poder hacerlo después. En este capítulo, precisamente, Pablo entra en un tema que ya había antes insinuado en el capítulo 6, versículo 40, cuando dice, y pienso que también yo. Y la pregunta aquí sería, ¿además de quién? Y pienso que también yo, aparte de quién más, tengo el Espíritu de Dios. Entonces, también yo, además de aquellos que cuestionan mi autoridad y mi condición de apóstol y que contradicen las enseñanzas que yo comparto con los creyentes y dicen que hablan por el Espíritu Santo, pues yo también tengo el Espíritu Santo. Ellos vertían sus opiniones, eran personas que atacaban al apóstol Pablo y menospreciaban su ministerio e inclusive no lo consideraban un apóstol. Ya lo hemos mencionado otros domingos, probablemente porque él no anduvo con Jesús en su ministerio terrenal como Pedro. Entonces, esa era una razón por la que algunos ponían a Pedro por encima del apóstol Pablo. Y según ellos, esta actitud que ellos tenían hacia Pablo era basados en la guía del Espíritu Santo. Entonces, ya en el 6:40 dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pero ahora en este capítulo ya entra directamente a defender su apostolado. Y este es el primer punto que él trata. Y lo hace de manera sencilla, pero convincente. Lo inicia su defensa con 4 preguntas que son retóricas, que son de respuesta afirmativa, que encontramos en los primeros versículos de este capítulo, en el 1 y en el 2. Preguntas como las que uno hace cuando, por ejemplo, cuando reconviene a un hijo que ha reprobado un examen y le llamamos la atención diciéndole, ¿no te dije que no estabas estudiando suficiente? Claro, no te dije, pues claro que sí te dije. La respuesta a esa pregunta, no te dije, es positiva. Sí te dije. ¿No te dije que estabas perdiendo el tiempo? Pues sí te dije. Entonces Pablo, utilizando estas preguntas retóricas, dice, ¿no soy apóstol? Sí es apóstol. ¿No soy libre? Sí es libre. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí, en el camino a Damasco, él escuchó la voz de Jesús, pero después, cuando él se convirtió a Cristo, Jesús lo discipuló personalmente. El Cristo resucitado discipuló al apóstol Pablo en Arabia. Entonces, ¿no he visto al Señor Jesús? Sí. ¿No sois vosotros, les dice a los corintios, mi obra en el Señor? ¿No son ustedes un fruto que yo he llevado de mi ministerio? Si para otros no soy apóstol, para aquellos que lo criticaban, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y esto me llama la atención porque nosotros, cada uno como creyentes, tenemos un ministerio que Dios nos ha dado. Algunos estando, como en mi caso, de tiempo completo en la obra desde hace muchos años, pero otros no estando de tiempo completo, teniendo un trabajo secular
Sin embargo, tienen un ministerio. Pero ese ministerio debe de tener un sello que muestre que es un ministerio genuino. Y el sello de un ministerio cristiano es el fruto. Si hay fruto, el ministerio está aprobado con un sello del Señor. Nosotros tenemos que ver esto y decir y preguntarnos a nosotros mismos. Pablo puede decir a los corintios, ustedes son el sello de mi ministerio, de mi apostolado. Y podríamos nosotros decir a alguien, tú eres el sello o ustedes son el sello de mi apostolado. Ahora, otros, dice Pablo, si quieren hacerlo, lo pueden hacerlo. Tienen la libertad de cuestionar su apostolado, si así lo desean. Pero no los creyentes de la iglesia de Corinto, porque ellos son la prueba del apostolado de Pablo. Ellos no tienen por qué dudar de alguien que llegó y les predicó el evangelio, y que si ellos conocen ahora a Cristo y son salvos, es porque Pablo fue hasta allá, hasta esta ciudad, para llevarles el conocimiento del evangelio. El fruto determina el árbol. Dice la Escritura, no se recogen higos de los abrojos. Así es que Pablo lo que está diciendo, ustedes son el fruto que determina el tipo de árbol que yo soy. O sea, yo soy un apóstol y ustedes son la prueba. Esta es su defensa de su apostolado, no necesita más. Es una defensa sencilla, pero desde mi punto de vista contundente. No hay nada que discutir con el apóstol Pablo. Él es un siervo de Dios y las pruebas están en su ministerio. En segundo lugar, entonces empieza a presentar sus derechos como apóstol. En primer lugar, su derecho a ser sustentado por la iglesia. Este es un derecho de los siervos de Dios, ser sustentados por los creyentes. Es cuando hablamos de una persona que está de tiempo completo, es una persona cuyo sustento proviene de los creyentes. Mientras que en un cristiano, su sustento proviene de un trabajo secular y no precisamente de las ofrendas de los creyentes. Dice en el versículo 3, 4 y 6, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Derecho, no dice derecho de trabajar, sino derecho de no trabajar. ¿Sí? Y se refiere a un trabajo secular. Porque la iglesia de Corinto no participaba en el sostenimiento del apóstol Pablo. De hecho, muchas veces se ha dicho que los corintios eran personas muy tacañas. Eran personas que tenían suficientes recursos económicos, pero eran codos. Y el apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo los conocía. Y ellos no participaron en su sostenimiento, y Pablo y Bernabé tuvieron que trabajar para sostenerse, fabricando tiendas para tener recursos económicos. Pero Pablo no solamente presenta su sustento al derecho, sino que lo fundamenta. Tengo derecho a ser sostenido por la iglesia, y la experiencia humana, ese es su primer punto de sustento, es que la experiencia humana sustenta lo que estoy diciendo. Y lo hace por medio de ejemplos sencillos. ¿Quién se atrevería a refutar los ejemplos que Pablo está poniendo para sustentar el derecho que él tiene a ser sostenido por la iglesia? La experiencia humana y el sentido común avalan lo que Pablo está diciendo. Y aquí está en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién? ¿Quién entró al ejército y le dijeron, bueno, pues te compras tu uniforme, te compras tu fusil, ¿sí? Te compras tus botas, te compras todo bajar que necesitas como un militar, y luego pues saber en qué trabajas para que tengas dinero, porque aquí no hay sueldo ni hay nada? No dice, nadie jamás fue soldado a sus propias expensas, sino a expensas de aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién? Y luego pone otro ejemplo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, tú vas y preparas el terreno, siembras,
¿sí? Y todo ese trabajo da un fruto. No vas a comer tú de ese fruto porque vas a ir a comprar las uvas en la frutería cuando tú trabajaste en ese huerto y tienes ese fruto del cual tienes derecho a participar. Y un tercer ejemplo, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Son tres ejemplos muy sencillos. No son complicados, no son sofisticados. Cualquier persona, como se dice vulgarmente, con dos dedos de frente, dice, tiene razón en lo que está diciendo. Son argumentos basados en la experiencia humana y el sentido común, porque Pablo mismo así lo señala. En el versículo 8 dice, digo esto solo como hombre. Es decir, que estos ejemplos los está sacando de la experiencia y los está poniendo como hombre, ¿sí? En otras palabras, mi derecho al sustento lo fundamento solo en el razonamiento humano producto de la experiencia. Pregunta, ¿digo esto solo como hombre? Y continúa diciendo definitivamente que no. Y entonces da un segundo fundamento a su derecho de ser sustentado por la iglesia, la palabra de Dios. La palabra de Dios también apoya ese derecho. Y continuando con el versículo 8, donde él dijo, digo esto solo como hombre, y ahí quedó esa parte, digo esto sustentado solo en base a la experiencia humana. No dice esto también la ley. Esto que estoy diciendo lo dice la ley, dice el apóstol Pablo. Y enseguida lo apoya mencionando en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, lo cual es una anotación de Deuteronomio 25:4. Y esto indicaba, esta ley en Israel, indicaba que no era correcto impedir que el animal que usaban para trillar le llaman a la acción de cortar el grano, ya sea de trigo o de cebada, de la planta. Hoy se utilizan máquinas, ¿no?, que van cortando las plantas y al mismo tiempo desprendiendo el grano e inclusive hasta ya poniéndolo dentro de costales. Pero en ese tiempo se usaban unos aditamentos rústicos jalados por bueyes y en otras ocasiones los bueyes pisoteando las plantas iban desprendiendo los granos que después se recogían. Pero el animal que iba trabajando ahí, obviamente comía al mismo tiempo que trabajaba. Pero probablemente un dueño egoísta diría, no, que no coma de ahí, porque pues me va a mermar la cosecha. Y entonces le ponían un bozal, ¿sí? Entonces ya no podía abrir el animal el hocico, ya no podía comer. Entonces la ley decía, no pondrás bozal al buey que trilla, no le impidas que él coma. ¿Es importante esto? Sí. Lo dice el apóstol, lo dice la escritura porque Dios tiene mucho cuidado de los bueyes, o lo dice por nosotros. Dice, pues lo dice por nosotros. Es una manera de dejar una enseñanza muy clara. El que trabaja es digno de su salario, es digno de su sustento. Por eso, después de citar esta escritura como apoyo a su derecho, y para no dejar lugar a dudas, continúa diciendo en el versículo, continuando el 9 y el 10, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Vamos a pensar en estas cosas que leemos en la escritura. Con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, y ahora ya lo aplica a lo espiritual, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, si nosotros venimos, les trajimos el evangelio sin ningún costo, pagando nuestros propios viáticos, viajamos y llegamos hasta aquí y les predicamos el evangelio, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, si sembramos en ustedes
lo espiritual, ¿es gran cosa que cegáramos lo material? Obviamente que no. Hay una reciprocidad. Dice la Escritura que aquel que es enseñado comparta toda cosa buena al que le enseña. Entonces sí hay una reciprocidad. Es como en la familia, ¿no? Es como los padres tienen a sus hijos, se esfuerzan para que estudien, y luego el hijo, una vez que logra una buena posición, ¿se aleja y se olvida de sus padres? ¿O ve por ellos? Pues debe ver por ellos. Eso es lo que la enseñanza de la Escritura nos dice. El hombre debe de honrar a su padre y a su madre. Y honrar a su padre y a su madre en la Biblia no es ponerlo en un altar y hacerles oración. No es eso honrar a los padres. Honrar a los padres es sostenerlos económicamente. Si no lo necesitan, podemos como quiera mostrarles nuestro agradecimiento con cosas materiales, aunque ellos no lo necesiten. Hay padres que cuando el hijo viene a querer darle algo, dice, hijo, pues más lo necesitas tú que yo. Pero el hijo dice, sí, mamá, o sí, papá, pero quiero mostrarte mi amor. No me impidas que yo te muestre mi amor y mi agradecimiento. Entonces, esto es normal. Es una relación sana que se da, que nadie obliga, pero que cuando hay amor y cuando hay agradecimiento, se da de una manera natural. Entonces dice el apóstol Pablo, eso es lo correcto. Por eso, además del ejemplo de los bueyes, agrega otro argumento para mostrar que la palabra de Dios apoya su derecho a ser sustentado por la iglesia. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Y aquí Pablo está haciendo referencia a la manera en que subsistían los que se ocupaban de las cosas sagradas en el templo, allá en Jerusalén. La referencia es precisamente al sistema judío, donde los sacerdotes y los levitas tenían derecho a tomar parte de las ofrendas que se llevaban. De hecho, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, verán que llevaban un animal para el sacrificio y una parte el sacerdote la tomaba para él. Y los levitas de eso vivían. Y lo pueden encontrar en Levítico capítulo 6 y 7 y Números capítulo 18. Ahí lo pueden leer y abunda en esto. Después de esa mención que hace el apóstol Pablo, agrega otra cosa más. Ya mencionó los bueyes. No pondrás bozal al buey que trilla. Ya mencionó cómo viven los sacerdotes en el templo. Cómo se alimentan ahí mismo de las ofrendas, del trabajo que ellos hacen. Y ahora hace mención de las palabras del Señor Jesucristo, quien dice en el versículo 14, así también ordenó el Señor. Ya no es que si quieres o no quieres. Tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero es un mandamiento. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y esto es una cita de las palabras de Jesús cuando envió a los 12 a predicar. En Mateo capítulo 10, versículos 7 al 10, dice, y yendo, les dice a los 12, los está enviando a predicar. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, gratuitamente recibisteis, da gratuitamente. No está diciendo cobra por estos servicios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Qué precioso, es de una manera muy, muy sencilla. Por una parte dice, de gracia recibiste, dais de gracia, y por otra dice, no lleves oro, no lleves plata, no lleves calzado. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si es gratuito el trabajo que hago, ¿cómo voy a vivir? El obrero es digno de su alimento. ¿Sí? La misma obra que él está haciendo lo sostiene.
Después de este sustento que hace o esta comprobación que hace de que él tiene el derecho a ser sustentado por la iglesia, presenta un segundo derecho, su derecho a casarse. Pablo habla aquí de este derecho porque quienes le menospreciaban como apóstol lo hacían argumentando que no era apóstol porque no estaba casado. Él no está casado. Yo no sé qué argumentos usaban, pero es muy probable que le dijeran, ¿cómo puede ayudarte si no tiene experiencia matrimonial? ¿Cómo te puede enseñar como esposo? ¿Cómo te puede enseñar con respecto a los hijos si él no tiene una familia? El versículo 5 dice entonces, Pablo, bueno, antes de entrar al versículo 5, ellos lo menospreciaban argumentando esto, que no era apóstol porque no estaba casado. Pablo entonces explica que casarse es un derecho. Esto es importante. Y dice el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Ellos eran casados. Dice, ¿nosotros no tenemos ese derecho? Pregunta. Sin embargo, Pablo les refuta mostrándoles que ser sostenido por la iglesia y casarse son derechos, no son obligaciones. ¿Sí? El derecho de ser sostenido por la iglesia lo sustenta con ejemplos que cualquiera puede entender del sentido común y de la experiencia y con la palabra de Dios. Y la prueba de esto es que otros, la prueba de que lo que está diciendo él es verdad, es que otros participaban de ese derecho que él no tenía porque no estaba siendo sustentado por la iglesia. Los otros que no tenían el derecho porque no era su obra, era la obra del apóstol Pablo, lo hacían. Si ellos lo hacían, dice, pues yo con mayor razón puedo hacerlo, porque ustedes son mi obra en el Señor. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, el hecho de que Pablo presente su derecho a ser sostenido económicamente por la iglesia y casarse, o sea, que presente estas dos cosas como derechos y no como obligaciones de su parte, es importante porque a una obligación tú no puedes renunciar, pero a un derecho sí. ¿Sí? Yo lo he aplicado, por ejemplo, este criterio con la votación. Oye, ¿por quién vas a votar? Pues no, pues por ninguno, porque la verdad, ninguno, ni los conozco, ni me parece, no tengo razón para pensar que uno es mejor que otro. No voy a votar. Oye, pero es que es una obligación. No, el voto es un derecho ciudadano. Tenemos el derecho a escoger a nuestras autoridades. Pero a un derecho se puede renunciar, pero a una obligación no. No puedes renunciar a pagar impuestos. No, yo no voy a pagar impuestos, renuncio a esto. Es una obligación. Pagar impuestos no es un derecho. Pablo entonces presenta el matrimonio y el sustento de la iglesia para él como derechos a los cuales él puede renunciar y renunció para no poner tropiezo al avance del evangelio. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque sería un obstáculo para el evangelio, para el avance del evangelio, que Pablo demandara que la iglesia de Corinto lo sostuviera. Bueno, porque hay muchas gentes, y hoy mucha gente piensa así, no, las iglesias son un negocio, ¿sí? Son un negocio de algunos que toman el dinero de los demás y ellos viven muy bien. Entonces, si tú presentas el evangelio y dices, oye, pero tú recibes a Cristo, tú me tienes que ofrendar a mí. Entonces va a decir, no, pues entonces tú tienes otro propósito. No es el propósito de que yo me salve, es el propósito de que yo te mantenga. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, si yo exijo mi derecho, lo van a tomar como pretexto para no escuchar, para no creer. Entonces yo prefiero renunciar a ese derecho, soportar las necesidades, trabajar extra para poderme sostener,
para que ellos no tengan excusa para rechazar a Cristo. Si ellos rechazan a Cristo, no tienen excusa. Pablo renunció al derecho de ser sostenido por la obra que él mismo había iniciado y sostenido en enseñanza. O sea, él inició la obra, los ganó para Cristo y aparte los sostuvo con la enseñanza. Pero no solamente hizo eso, no solamente renunció a ese derecho, sino que gustosamente invirtió él mismo en ellos materialmente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 15 y 16 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Cuando leemos esto decimos, ¿cómo, Pablo? ¿De qué manera engañó a los corintios? ¿Sí? Predicándoles el evangelio gratuitamente. Él lo presenta como un engaño. Yo les presenté el evangelio gratuitamente, no exigí mi derecho a ser sustentado por ustedes, ¿sí? Y de esa manera los pude prender, es decir, los pude atrapar para Cristo, los pude ganar para Cristo. Pero en cuanto a mi vida, yo trabajo para sostenerme y estoy dispuesto a invertir lo mío y gastármelo en ustedes sin ningún problema. ¿Sí? Y esto lo hago por amor. Entonces Pablo va presentando sus derechos, pero al mismo tiempo va presentando que él voluntariamente renunció a ser sostenido por la iglesia y renunció a casarse. Porque casarse, como comentamos en algunos domingos, en una época tan difícil de persecución para los creyentes y de extendimiento del evangelio en un mundo que no lo conocía, pues entonces requería una dedicación total. Y la distracción de un matrimonio, de tener que atender a tu esposa y cuidar de ella, lo cual no es incorrecto, eso es lo correcto, pero requiere tiempo. Y entonces la inversión de tiempo ahí, pues es en menoscabo del tiempo que puedes dedicar a la predicación del evangelio. Por eso Pablo dijo, yo prefiero no estar casado. Así solito, si tengo que dormir ahí en el campo, ahí duermo, no hay problema. Si naufrago, pues naufrago yo solo, no con toda la familia y los niños y que se salven, ¿no? Solito y varias veces naufrago. Si me azotan, pues me azotan a mí nada más, pero no ponen a mi esposa en la cárcel. Entonces, él tenía una razón para renunciar y lo hizo por amor al Señor y amor a la obra. En tercer lugar, precisamente, tenemos la renuncia voluntaria a sus derechos, pero las razones también, además, que él presenta. Primeramente, él renuncia a sus derechos, dice, para no desvanecer su gloria. Dice versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Pablo está mencionando esto para que le demos dinero, para que le ofrendemos. No, dice, no lo menciono por eso, porque yo prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Prefiero morir. Pablo afirma que él prefiere morir antes que dar lugar a que se piense que trabaja por intereses personales. Si la gente va a pensar eso, yo prefiero renunciar mejor a mi derecho de ser sostenido por la iglesia para que no se desvanezca mi gloria. ¿Cuál era su gloria? Predicar a Cristo gratuitamente, predicarlo por amor a las almas, predicarlo por amor al Señor y amor a los incrédulos, y no por el dinero que pudieran darle o las cosas materiales que pudiera recibir. Si él lo hace así, dice, entonces llegaría un momento en que se dudaría de mis propósitos. ¿Qué propósitos tienes, Pablo, para predicar? No, pues claro, estás buscando los bienes materiales de la gente. En segundo lugar, menciona que renuncia para llenar una necesidad. Dice el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y agrega que para él predicar el evangelio es una necesidad.
Fíjense, yo creo que esto es algo que debemos detenernos a pensar. ¿Qué es para nosotros predicar el evangelio? Comer es una necesidad. Respirar es una necesidad. Predicar el evangelio es algo que tú sientes o padeces como una necesidad. Es algo que te impulsa de adentro y que te dice, predica, habla, gana a estas personas para Cristo, se están yendo al infierno y tienes esa urgencia que tiene una persona cuando tiene hambre y necesita comer, o cuando está ahogándose y no puede respirar. Pablo dice, predicar el evangelio es una necesidad. Por eso él estaba dispuesto a ir a donde fuera, porque era una necesidad suya que él satisfacía predicando el evangelio, y era una necesidad de la gente que no tiene a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo renuncio a todo lo que pueda estorbar la predicación del evangelio. En tercer lugar, renuncia para no perder su recompensa. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, si predico el evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Meditando en esto, pensé en un caso de un hijo que le pide a su padre un permiso. Papá, ¿me das permiso de salir con mis amigos hoy en la tarde? Y entonces el padre le pone una condición. Sí te doy permiso, pero primero vas a limpiar muy bien el patio y vas a limpiar la oficina y vas a lavar el carro. Y entonces el hijo pues se molesta, pero finalmente va y lo hace. Y entonces pues ahí refunfuñando y como quieras, hace todo lo que el papá le dijo. Y entonces no falta quien se acerca con el papá y le dice, oye, ¿ya viste cómo hizo tu hijo las cosas de mala manera, molesto? Y tú dices, sí, pero lo hizo. Y le das el permiso, porque esa era la condición. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho de buena manera? Si hubiera dicho, sí, papá, ¿cómo no? Y luego lo hace de buena manera y todo. Entonces no solamente le das el permiso y le dices, y tenga a mi hijo para que se compre algo. No, le das algo extra. Por eso dice él, si de buena manera, perfecto. Si de mala manera, pues no recibo recompensa. Sí, lo hice y qué bueno, porque cumplí. Si lo hago de buena voluntad, voy a recibir la recompensa prometida por Cristo, pero aún haciéndolo de mala voluntad, mínimo, estaré cumpliendo la tarea que me fue encomendada. Pablo aplica esta forma de pensar aún a quienes predicaban el evangelio por contención, ¿se acuerdan? Porque para él lo importante es que se lleve a cabo la predicación del evangelio. En Filipenses 1, capítulo 1, versículos 16 y 18 al 18, dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Pablo estaba preso en ese momento. Y había personas que se mostraban adversarios del apóstol Pablo, que estaban predicando el evangelio. Dice Pablo, ellos lo predican por contención, o sea, como competencia conmigo, luchando por tener el liderazgo que Pablo tenía. En ese momento él estaba en la cárcel porque lo habían puesto ahí por predicar el evangelio. Entonces los otros, que eran adversarios suyos, querían aprovechar. Predicamos y entonces nos ganamos a la gente, y cuando Pablo salga, si es que sale, pues ya nosotros somos los líderes. Dice, no lo hacen sinceramente, lo hacen por competencia, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pensando que Pablo va a estar allá en la cárcel, sufriendo la cárcel y aparte sufriendo y diciendo, están tomando la obra que yo hice, se están quedando con ella, ¿no? Dice, pero los otros, había otros que estaban predicando también, pero lo estaban haciendo por amor. Esto corresponde a de mala voluntad y buena voluntad, que menciona en Corinto. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, había otros que al contrario decían, vamos a predicar para que Pablo sepa que aunque él está encarcelado, nosotros estamos haciendo el trabajo y estamos continuando con la obra que él hacía cuando estaba libre. Entonces ellos lo hacen por amor, los otros por competencia, por contención. ¿Qué pues?
que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o sea, contención, o por verdad, por amor, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sí? Entonces, ese era el interés que Pablo tenía en la predicación del Evangelio. No decía, no, nada más yo, no, nada más nosotros, no. Otros están predicando el Evangelio, qué bueno. Lo hacen criticándonos a nosotros y queriendo tomar gente que vaya con ellos, pues allá ellos. Pero están predicando el Evangelio y eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Pero hay quienes lo hacen por amor. Y el apóstol Pablo lo hacía así y por eso él renunciaba a cualquier cosa que le impidiera predicar el Evangelio. ¿En qué consiste el galardón al que Pablo aspira? ¿En qué consiste la recompensa a la que Pablo aspira? Versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ese es mi galardón. Eso es lo que yo puedo en un momento dado presentar como algo que muestra el triunfo de mi ministerio. Que yo predico a Cristo gratuitamente y no exijo mi derecho a ser sustentado por la iglesia porque no quiero entorpecer la predicación del Evangelio. Predico sin mencionar mi derecho a ser sostenido por los creyentes para evitar que piensen que pagan por lo que reciben y así se oscurezca el hecho de que el Evangelio es gratuito, como el Señor ordenó a los 12 cuando los envió. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuarto lugar, no solamente renunció a sus derechos como apóstol, se hizo siervo de todos. Vamos a leer los versículos 19 al 21 que dicen, por lo cual siendo libre de todos. ¿Se acuerdan que una de las preguntas retóricas, ¿no soy libre? Sí, soy libre. ¿Sí? Y dice aquí, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Se acuerdan? Se parecen estas frases a las que Pablo dice, y el que tiene esposa que sea como si no la tuviera. ¿Sí? Y el que disfruta como si no disfrutara. Entonces, y aquí está usando una misma manera de hablar, diciendo que él se ha hecho a todos como ellos. Y esto a veces si uno no lo lee cuidadosamente y observas todo el contexto de la carta, parecería pensar que ¿cómo? Entonces Pablo entre los judíos se comportó como judío, ¿no? Pablo entre los drogadictos se comportaba como drogadicto. ¿Me hago como ellos para ganarlos para Cristo? No. Pero no iba para criticar ni para argumentar con nadie, iba para presentar el Evangelio, presentándose como un siervo de todos, no como alguien que viene a decir lo que está bien y lo que está mal y a querer poner normas a otros. Entonces él dice, a todos me he hecho como ellos para ganarlos para Cristo, para ganar a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. A los que están sin ley, por ejemplo, los gentiles que no tenían los 10 mandamientos, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pero entonces Pablo dice, debo de ganar para Cristo a todos, de todos los sectores de la población. Judíos que están bajo la ley, gentiles que no tienen ley, ¿sí? A los que piensan de una manera diferente, como si yo pensara como ellos, y lo he hecho para ganar a todos. Entonces, lo importante es servir, presentarte como siervo, estar dispuesto a escuchar. No necesariamente, y lo mencionamos en alguna otra ocasión, se ganan las almas ganando los argumentos. Se puede argumentar, se puede ser muy listo para argumentar y para debatir, y se puede ganar el debate y perder el alma de la persona. Lo importante es ganar el alma
y ten la seguridad, y Pablo así lo hacía, que presentándote como siervo de todos, tienes mucha más oportunidad de que te escuchen y de llevar a las personas a Cristo. Pablo se aplicaba a sí mismo lo que enseñaba a los demás. Recordemos que él les había dicho antes en la carta, en el capítulo 6, en los versículos 29 al 31, que les recomendaba precisamente que fueran como él se comportaba en la obra de Dios, con toda la gente, siendo como si estuviera sin ley cuando él estaba bajo la ley de Cristo, como si fuera una persona bajo la ley, aunque él no estaba bajo la ley, y les había recomendado, así ustedes sean y actúen y vivan como si no tuvieran lo que tienen. Porque ¿qué es lo que Pablo quería decir en aquella ocasión? Si tú tienes bienes en este mundo, pues los quieres disfrutar, pero disfrutarlos puede ocuparte todo el tiempo. La gente que tiene dinero está pensando, por ejemplo, en cómo va a disfrutar su dinero. Y entonces está pensando en comprar muchas cosas y disfrutar de ellas. Está pensando en viajar a una parte y regresa y luego a otra y luego regresa. Y toda la vida se le va en eso. Dice, no, tú debes de ser teniéndolo todo como si no lo tuvieras. ¿Qué hace quien no lo tiene? Pues no viaja, no compra tantas cosas. Entonces, si tú actúas como si no lo tuvieras, es porque ese tiempo que ocuparías en estar viajando, en estar solamente buscando tu satisfacción, lo vas a ocupar para ganar almas y para ser discípulos. Requiere una inversión de tiempo. Pero si no dirías, pues, ¿cómo puedo yo ganar almas o cómo puedo yo comprometerme a compartir estudios si tengo este viaje en puerta y luego este otro viaje y luego aquel otro y el de más allá? ¿Sí? O sea, esto no es una prohibición que Pablo hace, simplemente está haciendo una recomendación de que debemos vivir de una manera que no nos impida servir al Señor. Que lo que tenemos y que Él mismo nos ha dado no se convierta en un impedimento para servirle. El versículo 22 continúa con esta misma manera de ser, diciendo, me he hecho débil a los débiles. ¿Cómo? No presumiendo de fuerza, comprendiéndolos, empatizando con ellos, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, poniéndome en el lugar de ellos. Entonces, hazte como ellos, es ponte en su lugar, compréndelos, no solamente los juzgues y los critiques, compréndelos, y entonces sírveles por amor, predicándoles el evangelio. También lo hace, dice, para hacerse copartícipe del evangelio. Esta conducta de Pablo tiene otra motivación, hacerse copartícipe del evangelio, él mismo lo dice, lo cual significa que no solo estaba dispuesto a participar en los éxitos que produce la predicación del evangelio y al ver la transformación de aquellos que se entregan a Cristo, sino también estaba dispuesto a participar de las privaciones y del ministerio, que se presentan en el ministerio, y de la persecución y de los sufrimientos por predicar a Cristo. De esa manera, dice, me hago copartícipe, participo juntamente con el Señor y juntamente con los demás que predican el evangelio de todo lo que el evangelio produce. Acuérdense que el evangelio produce almas que se entregan a él, a Cristo, pero también produce rechazo. Y en el rechazo muchas veces hay afectación a la persona que predica. Dice Pablo, yo me hago copartícipe. Yo estoy dispuesto a participar de ello. Y esto lo hago, dice el versículo 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe. Pablo quería ser parte activa del avance del evangelio, estando dispuesto a adaptarse a cualquier circunstancia que el extendimiento del evangelio pudiera requerir, y no observar, como se dice en un dicho común, no ser alguien que observa los toros desde la barrera, ¿no? Dice, no, pues es muy fácil observar los toros desde la barrera, ¿no? Pues el toro anda allá y tú estás a salvo. Dice Pablo, no, yo quiero ser copartícipe, ¿sí? Estar dispuesto a padecer cualquier cosa.
Finalmente, el quinto punto que él trata en relación con su discipulado, con su apostolado, es su disciplina. Pablo explica su conducta de renunciar a sus derechos como apóstol, hacerse siervo de todos, y no es algo que le pese, no es algo que haga obligadamente, es algo que considera como una disciplina necesaria, como la que observan los que participan en una carrera. Pablo compara su ministerio con esos corredores que se someten a una disciplina voluntariamente, absteniéndose de cualquier cosa, que en otro momento, en otra circunstancia, la disfrutarían. Pero en ese momento, cuando ellos están por participar o participando en una carrera, esas cosas que en otro momento disfrutarían, representan un obstáculo para alcanzar su propósito de llegar a la meta y llevarse el premio. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No debemos malinterpretar lo que Pablo dice aquí y aplicarlo a la salvación. No está hablando de la salvación, está hablando de su ministerio, porque la salvación no se adquiere como premio al esfuerzo, sino como regalo de parte de Dios. Pero a la luz del contexto, él se refiere al avance del evangelio, con el resultado de la salvación de las almas. Es una referencia directa a su ministerio como apóstol y al galardón, a las recompensas en el tribunal de Cristo. Dice, yo en mi apostolado me siento y vivo y actúo como si fuera un corredor que va hacia una meta. Esa meta es predicar el evangelio, ganar las almas, hacer discípulos. Y me despojo de todo aquello, aunque sea positivo, aunque sea auténtico, no nada más lo malo, no nada más el pecado, sino cosas buenas, pero que si me pongo a disfrutar de ellas, obstaculizo mi avance en la predicación del evangelio, entonces prefiero renunciar a ellas. El atleta deja de comer cierta comida que le gusta mucho, pero no le ayuda para estar en condición de alcanzar el premio, de ganar la carrera. Entonces, esa es la comparación que Pablo está haciendo. Usa un ejemplo más para reforzar esa enseñanza. Ahora no es un corredor, ahora es un luchador, uno que lucha. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La carrera cristiana requiere la disposición a abstenerse de cualquier cosa que pueda impedir el servicio fiel del cristiano, aún las cosas legítimas, como los derechos de un apóstol que ha mencionado antes. Él renunció a ellos para correr la carrera, para luchar adecuadamente. Versículo 26, así que yo de esta manera, ya viene la aplicación a él, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Los corredores no corren a la aventura. ¿Qué sería la aventura? Sin propósito, para donde sea, ¿verdad? No, la meta está allá. Entonces yo no corro para donde sea, yo corro no como a la aventura, no, yo corro con una meta muy definida y clara. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Dicen que los boxeadores en una pelea pierden más energía cuando no pegan el golpe que cuando lo pegan. O sea, todos esos golpes que fallan los hacen gastar energía. Por eso un boxeador que es un estilista que logra evadir los golpes, pues hace que el otro se canse. El otro está tirando y golpeando al aire. Golpear al aire no logra absolutamente nada. Dice, yo lucho no como quien golpea al aire. Todo lo que Pablo hace obedece a un propósito. Ese propósito es obedecer y servir a Cristo, al que le salvó y lo mandó a predicar. Correr a la aventura sería correr sin propósito. Golpear el aire sería solamente perder fuerza y tiempo y no conseguir absolutamente nada. Dice el apóstol Pablo, no es la manera en que yo llevo a cabo mi ministerio.
Finalmente, Pablo menciona que un obstáculo que también debe vencer es su propio cuerpo. Ahí reside su antigua naturaleza, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo tiene también un cuerpo y tiene una naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿qué hace? Dice el versículo 27, que él no vive como quien golpea al aire, dijo antes, y ahora dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Fíjense, algunos han malinterpretado esto creyendo que Pablo flagelaba su cuerpo. Práctica que algunos observaron, creyendo que pegarle al cuerpo, lastimar el cuerpo, disminuía los deseos pecaminosos. Por eso algunos que dormían en el suelo o sobre una cama con clavos para lastimar el cuerpo y entonces que la naturaleza pecaminosa no estuviera tan fuerte. Pablo no se refiere a eso cuando dice golpeo mi cuerpo. Él tenía muy claro que el cuerpo no nos pertenece, que no es nuestro y que además es templo del Espíritu Santo, por tanto nunca lo dañaría. 1 Corintios 6, 15 y 19 y 20 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Ustedes creen que él iba a golpear su cuerpo teniendo el concepto que su cuerpo es miembro de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios en vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y lo que sigue en el texto demuestra a qué se refiere el apóstol cuando dice golpeo mi cuerpo. Dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es golpear el cuerpo para Pablo. Es decir, lo pone listo para servir. ¿Por qué una persona que va por ejemplo, un boxeador que va a boxear 12 rounds, ¿por qué se levanta todas las mañanas y corre 15 kilómetros? Porque quiere poner su cuerpo en servidumbre. Se quiere que su cuerpo le responda cuando él le demande al cuerpo algo. Si no tiene condición, no va a aguantar todo ese tiempo peleando en un cuadrilátero. Entonces, pone su cuerpo bajo servidumbre. Yo necesito que tú me sirvas. ¿Sí? El cuerpo dice, tengo ganas de comer esto, y él dice, no, porque si te doy de comer eso y no me vas a servir. Yo te tengo que dar de comer esto para que estés fuerte, para que me sirvas para lo que yo voy a hacer. Y es lo que Pablo hacía. Lo sujeto para que me sirva. Como lo hace el corredor o el luchador que se esfuerza, corre, se somete a un régimen alimenticio severo, etc. No sea, dice el apóstol Pablo, que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No vaya a ser que pierda yo mi ministerio, mi apostolado, por no tener mi cuerpo sujeto, por no saber renunciar a mis derechos, por no saber presentarme siempre como siervo de los demás. Hacer lo contrario de todo esto iría en detrimento del ministerio. En conclusión, todo esto es con respecto al apostolado del apóstol Pablo, pero nosotros no estamos ajenos a ello. Los cristianos tenemos la tarea encomendada de predicar el evangelio y hacer discípulos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No puedes hacer discípulo de una persona que no ha creído. Pues primeramente tienes que predicar el evangelio para que una persona crea en Cristo, le entregue su corazón y luego tú lo discipulas. Luego lo enseñas para fundamentarlo en la fe. Esa es la tarea que nos ha sido encomendada. Y esto requiere de nosotros una vida como la de Pablo. Requiere una vida de propósito, renuncia, disposición a servir y disciplina. Todas estas cosas que Pablo presenta de su apostolado aplican a nuestra vida como cristianos. No nada más es saber de Pablo, sino qué me dice Dios a mí a través de la experiencia del apóstol Pablo. Yo espero que el Señor les bendiga por medio de su palabra.